Vivimos en un mundo que no castiga la ignorancia, la premia. Te enseñan a obedecer, no a pensar. Desde pequeño te entrenan para memorizar datos, no para cuestionar verdades. El sistema no teme a los débiles, teme a los que aprenden por sí mismos, a los que no necesitan permiso para mejorar, ni un título para validar su conocimiento. Ser autodidacta es un acto de rebeldía silenciosa. Es romper la cadena que mantiene a millones conformes con migajas de sabiduría empaquetada. Y eso el sistema no puede tolerarlo. Porque cuando tú aprendes solo, ya no dependes de nadie. Y la independencia es el principio del poder. El sistema no se construyó para que pienses, se construyó para que encajes, para que repitas, para que te sientas útil dentro de una estructura que te dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. La educación moderna no forma mentes libres, forma engranajes. Y lo más peligroso de todo es que la mayoría ni siquiera lo nota. Creen que están progresando porque acumulan diplomas, cuando en realidad solo están subiendo peldaños dentro de una jaula más grande. El autodidacta rompe eso, no porque tenga más talento, sino porque se atreve a aprender fuera de la estructura. Y eso convierte su mente en un territorio sin dueño. El sistema necesita previsibilidad. Necesita saber lo que piensas, lo que consumes, lo que opinas. Necesita medir tu productividad, tu obediencia y tu potencial de utilidad. Pero el autodidacta es una anomalía. No se deja clasificar. No responde al molde, no busca aprobación. Aprende lo que quiere, cuando quiere y de quien quiera. Por eso el sistema lo odia, porque no puede controlarlo. El autodidacta no pide permiso, investiga. No espera que alguien le enseñe, se lanza a descubrir. No obedece al profesor. Contrasta, cuestiona, compara. Su aprendizaje es caótico pero libre. Y la libertad es lo que más amenaza al orden artificial de las instituciones. En un mundo donde todos marchan al mismo ritmo, quien decide caminar a su propio paso se vuelve peligroso. No porque destruya el sistema, sino porque demuestra que se puede vivir fuera de él. Piensa en esto. El sistema no necesita que fracases, necesita que dependas. Que creas que sin su estructura estás perdido. Por eso los títulos existen. Por eso los certificados tienen tanto peso. No para validar conocimiento, sino para crear dependencia. Porque si el conocimiento fuera realmente libre, el poder dejaría de estar concentrado. El autodidacta no necesita un sello que lo apruebe, necesita resultados. Y los resultados asustan más que los diplomas. El autodidacta es aquel que entiende que el tiempo vale más que la aprobación. Que aprender a su ritmo, sin horarios ni autoridades, es una forma de resistencia. Por eso, cuando alguien decide aprender por su cuenta, la sociedad lo mira con desconfianza. ¿Quién te enseñó?, preguntan, como si el conocimiento necesitara un permiso para ser válido, como si la sabiduría necesitara un aula para existir. El sistema odia al autodidacta porque no puede capitalizarlo, no puede cobrarle matrícula, ni prometerle un ascenso, ni manipular su autoestima con notas. No puede reducirlo a estadísticas, y eso lo vuelve impredecible. Un autodidacta puede crear una empresa sin haber pisado una universidad, puede volverse un referente sin haber recibido una clase formal, puede enseñar a otros sin estar acreditado por nadie. Rompe la lógica del control. El autodidacta además destruye una ilusión peligrosa, la de la autoridad intelectual. El sistema necesita figuras que parezcan incuestionables, expertos, doctores, catedráticos, pero el autodidacta demuestra que el conocimiento no pertenece a nadie, que cualquiera con disciplina y hambre de aprender puede alcanzar el mismo nivel o incluso superarlo. Por eso, cuando un autodidacta destaca, la primera reacción del sistema no es admiración, es sospecha. El autodidacta vive en guerra con el tiempo. No tiene el lujo de perder años en formalidades. Sabe que la información está ahí, accesible, esperando. Y lo que otros estudian por obligación, él lo estudia por pasión. Esa diferencia es la que el sistema no puede fabricar. Porque la pasión no se enseña, se enciende. El autodidacta no necesita motivación externa. Se impulsa por curiosidad. Y la curiosidad es algo que el sistema destruye desde la infancia. Recuerda tu infancia. Preguntabas por qué, cómo, para qué. Tenías hambre de saber. Pero en la escuela te dijeron que había que esperar el turno, seguir el temario, no desviarse. Y poco a poco te enseñaron que preguntar demasiado era molesto, que equivocarte era un fracaso,
que pensar distinto era peligroso. Así te entrenaron para obedecer, no para descubrir. El autodidacta, en cambio, recupera ese instinto. Aprende a usar sus errores como guía, no como castigo. Por eso el sistema lo señala, lo ridiculiza, lo minimiza. Si no tienes estudios, no sabes. Si no tienes título, no vales. Son frases que suenan inocentes, pero que ocultan una verdad incómoda: el miedo al pensamiento libre. Porque si todos aprendieran por sí mismos, las instituciones perderían poder, las universidades dejarían de ser templos, los gobiernos dejarían de ser guías, las empresas dejarían de ser dioses. El autodidacta no se define por lo que sabe, sino por lo que busca. No compite con los demás, compite contra su propia ignorancia, y esa actitud crea individuos imposibles de someter. El sistema quiere empleados, no genios. Quiere obreros que ejecuten, no pensadores que cuestionen. Y cuando aparece alguien que no necesita el guión, lo llama loco, rebelde o inconformista. Pero detrás de ese insulto hay miedo. El miedo de que su ejemplo se propague, porque un autodidacta no enseña solo conocimiento, enseña posibilidad. Enseña que se puede salir del molde, que el aprendizaje no depende de recursos, sino de voluntad, que el poder no está en las aulas, sino en la mente que se atreve a explorar sin permiso. El sistema ha intentado disfrazar el control de estructura, el miedo de seguridad, la obediencia de éxito, pero el autodidacta ve a través de esas máscaras, entiende que lo que llaman estabilidad no es más que conformismo, y que lo que llaman progreso no es más que una jaula más elegante. Mientras unos presumen de títulos, él presume de resultados. Mientras unos acumulan papeles, él acumula experiencias. Y eso es intolerable para un mundo que mide el valor en etiquetas. El autodidacta no busca reconocimiento, busca comprensión. No necesita que el mundo lo aplauda, necesita entender cómo funciona. Y ese tipo de conocimiento es peligroso, porque rompe los hilos invisibles que controlan la sociedad. El que entiende, no obedece ciegamente. El que ve el juego, deja de ser una ficha. Por eso el sistema necesita distraerte. Te da entretenimiento, redes, distracciones infinitas. Te hace creer que aprendes mientras solo consumes ruido. Te llena de información vacía, para que no tengas espacio para la reflexión. El autodidacta, en cambio, selecciona, filtra, duda. Y en esa duda nace la sabiduría real. Ser autodidacta no es solo aprender solo, es aprender a pensar. Es mirar un libro y no buscar respuestas, sino preguntas nuevas. Es estudiar sin esperar recompensa, porque la recompensa es el dominio de uno mismo, y eso el sistema jamás podrá ofrecerte, porque el dominio propio te saca de su control. El autodidacta no está hecho para todos. No todos soportan la incertidumbre de no tener un maestro que les diga qué hacer. No todos soportan el peso de equivocarse sin tener a quien culpar. Ser autodidacta es caminar a oscuras confiando en tu intuición. Pero en ese caos hay un poder inmenso. El poder de no depender de nadie. El sistema odia eso. Odia la independencia porque rompe el mercado de la obediencia. Un autodidacta no consume el mismo tipo de contenido. No sigue las mismas modas. No encaja en el mismo molde, y sin molde no hay control. Por eso el autodidacta es visto como un error del sistema, pero en realidad es su corrección. Es la prueba viviente de que el conocimiento no pertenece a las élites, sino a quien se atreve a buscarlo. El sistema te necesita confundido, cansado, temeroso. Pero si decides aprender por ti mismo, te vuelves indescifrable. Ya no pueden venderte el miedo al fracaso, porque tú mismo defines el éxito. Ya no pueden chantajearte con títulos, porque tú sabes que el conocimiento real no se imprime en un papel. Ya no pueden manipularte con la promesa de seguridad, porque entiendes que la única seguridad verdadera es la competencia que tú mismo desarrollas. El autodidacta no escapa del sistema huyendo, lo hackea desde dentro. Aprende sus reglas, las entiende y las usa a su favor. Observa cómo los demás siguen la corriente, mientras él aprende a nadar contra ella. No busca destruir el sistema, lo supera. Y ahí está el verdadero miedo de las élites, que demasiada gente despierte, que demasiada gente empiece a aprender sola, que la curiosidad vuelva a ser moda, que el pensamiento vuelva a ser revolución, porque cuando la mente humana se libera del control institucional, se vuelve el arma más poderosa que existe.
El sistema no teme a los autodidactas porque sean muchos. Teme que sean contagiosos. El sistema entendió hace mucho tiempo que no podía destruir la curiosidad humana. Es demasiado natural, demasiado antigua, demasiado poderosa. Así que optó por algo más efectivo: desorientarla. No mató la curiosidad, la domesticó. Le puso pantallas, recompensas, algoritmos y métricas. Y la transformó en dopamina. Hoy creemos que aprendemos, pero en realidad solo consumimos. Pasamos horas viendo videos sobre productividad, leyendo frases inspiradoras, acumulando información que no aplicamos. Esa es la trampa: hacernos sentir inteligentes sin serlo, activos sin avanzar, libres mientras seguimos encadenados a un sistema invisible que nos programa cada pensamiento. El autodidacta real no cae tan fácil en esa trampa, pero el sistema lo sabe, y por eso lo sabotea de formas más sutiles. Lo primero que ataca no es su mente, sino su motivación. Lo aísla, lo ridiculiza, lo hace sentir extraño. Cuando eliges aprender por tu cuenta, el entorno social te castiga. ¿Para qué lo haces? Eso no te servirá de nada. Sin título no llegarás lejos. Frases que parecen consejos, pero son cadenas, y la mayoría las escucha de personas que nunca se atrevieron a aprender por sí mismas. El sistema necesita eso: presión social, porque es la herramienta más eficiente para destruir la autonomía. No hace falta censura cuando tienes burla. No hace falta represión cuando tienes desaprobación. Cuando logran que te avergüences de aprender, ya te han ganado. El autodidacta auténtico pasa por esa fase. Duda de sí mismo. Se pregunta si está perdiendo el tiempo, si realmente vale la pena. Porque el sistema no ataca con balas, ataca con dudas. Te llena de voces ajenas para silenciar la tuya. Y en ese momento, cuando la soledad pesa y el progreso es invisible, la mayoría se rinde. Vuelven al molde. Buscan validación. Quieren un diploma, una etiqueta, un aplauso. Quieren que el sistema los apruebe. Pero el autodidacta que sobrevive a esa etapa se vuelve imparable, porque descubre algo que nadie le enseñó: que la motivación externa es una droga, y que la interna es fuego puro, que no necesita ser comprendido, necesita avanzar, que aprender es su propio refugio. El sistema teme a ese tipo de individuo, así que pasa al siguiente nivel: la manipulación del éxito. Nos han convencido de que aprender tiene que servir para algo visible, que solo vale si genera dinero, estatus o reconocimiento. Con esa lógica matan la pasión antes de que nazca. El autodidacta aprende por amor al conocimiento, por curiosidad, por hambre de entender, pero el sistema le susurra: ¿y eso para qué te sirve? Y así lo infecta. Lo obliga a medir su progreso con métricas que no le pertenecen. Lo convence de que si su esfuerzo no tiene un resultado inmediato, no vale la pena. Lo empuja al cansancio, al agotamiento, a la frustración de no ver frutos rápidos, porque el autodidacta busca profundidad, pero el sistema recompensa superficialidad, recompensa lo rápido, lo simple, lo visible. Por eso las redes están llenas de falsos autodidactas, personas que solo repiten información, que confunden erudición con sabiduría, que aprenden sin comprender. Son productos del sistema disfrazados de libres pensadores, repetidores de frases vacías, no constructores de ideas. Son el ejemplo de cómo el sistema puede incluso convertir la rebeldía en tendencia. El autodidacta verdadero, en cambio, no busca parecer inteligente, sino volverse capaz. No busca destacar, sino dominar. Aprende lento pero sólido. Y eso no vende, no es fotogénico, no genera likes. Por eso el sistema lo margina, lo ignora. Y en ese silencio es donde el autodidacta encuentra su fuerza. Porque el aprendizaje real no ocurre bajo los reflectores, ocurre en la oscuridad. El sistema sabotea al autodidacta también desde la educación emocional. Desde niños nos entrenan a temer el error, a creer que fallar es sinónimo de fracaso. Pero el autodidacta vive de errores. Su conocimiento se forja en el ensayo, en la prueba, en la caída. Por eso el sistema necesita asociar el error con vergüenza, para que dejes de intentarlo. El miedo al ridículo es la prisión más eficiente que existe. ¿Cuántas ideas geniales murieron porque alguien tuvo miedo de parecer tonto? ¿Cuántos proyectos nunca nacieron porque su creador necesitaba validación antes de comenzar? Esa es la herencia emocional del sistema. No necesita destruir tus capacidades, solo necesita convencerte de que no eres capaz.
El autodidacta rompe ese hechizo cuando entiende que el aprendizaje es un proceso privado y doloroso, que equivocarse no lo hace débil, lo hace libre, porque quien no teme al error ya no puede ser manipulado. El sistema también sabotea con el tiempo. Nos enseña que debemos aprender dentro de un calendario, con plazos, exámenes y etapas, pero el conocimiento no tiene reloj. Aprender es un proceso infinito, no un objetivo con fecha. Cuando entiendes eso, te liberas del estrés que destruye la pasión. Pero el sistema no puede permitirlo, porque el estrés te mantiene dócil, distraído y obediente. La productividad moderna es otra forma de control. Nos han convencido de que debemos estar siempre haciendo algo, siempre mejorando, siempre ocupados, pero el autodidacta entiende que aprender requiere silencio, reflexión, pausa, requiere pensar, no solo hacer, y en un mundo que idolatra la prisa, pensar se ha vuelto subversivo. Por eso el sistema promueve la distracción, no con fuerza sino con exceso. Exceso de información, exceso de entretenimiento, exceso de ruido. Te empacha de contenido para que no tengas espacio para procesarlo. Te da todo, menos el tiempo para entenderlo. El autodidacta, sin embargo, aprende a desconectarse. Aprende a diferenciar lo urgente de lo importante. Aprende a leer sin mirar el reloj, a estudiar sin notificaciones, a crear sin testigos. Esa disciplina mental es su escudo, porque el sistema no teme tanto a la gente que se revela, sino a la que se enfoca. Un autodidacta enfocado es un generador de conocimiento, no un consumidor, y eso rompe el circuito económico del control. El sistema necesita consumidores, no creadores. Quiere que compres cursos, no que construyas ideas. Quiere que admires a los que saben, no que te conviertas en uno. Por eso convierte el conocimiento en mercancía. Lo fragmenta, lo vende, lo dosifica. Te hace creer que sin pagar no puedes acceder al saber. Pero el autodidacta sabe que el conocimiento no cuesta dinero, cuesta tiempo, y el tiempo es el recurso que el sistema más te roba. Por eso te llena de distracciones, de series, de comparaciones, de ansiedad, porque mientras tú estás distraído, ellos siguen gobernando tu atención. Y la atención en esta era es la moneda más valiosa. El autodidacta la protege como si fuera oro, porque donde pones tu atención, pones tu vida. El sistema ha logrado algo brillante, que la gente crea que aprender cansa, que el conocimiento es aburrido, que solo los raros disfrutan estudiar. Así separa a los que piensan de los que obedecen, y a los que obedecen, los premia. Les da comodidad, rutina, entretenimiento. A los que piensan, los castiga con incertidumbre. Pero esa incertidumbre es el precio de la libertad. El autodidacta paga ese precio con gusto, porque entiende que vivir con preguntas es mejor que vivir con cadenas, que un día de aprendizaje propio vale más que 1000 repeticiones impuestas, que su mente sin título vale más que cualquier papel con sello. El sistema no puede destruir al autodidacta, pero puede desgastarlo. Por eso el autodidacta debe aprender algo más que conocimientos. Debe aprender estrategia. Debe proteger su mente como un reino, porque el enemigo no está fuera. Está en cada distracción, en cada duda, en cada comparación con los demás. El autodidacta que no domina su entorno se pierde en él. Termina confundido, saturado, agotado. Por eso el verdadero autodidacta no solo aprende temas, aprende a aprender. Desarrolla rituales, disciplina, introspección. Se convierte en su propio maestro. No busca motivación externa porque entiende que el conocimiento es una forma de poder silenciosa, invisible, pero real. El sistema te enseñó a buscar poder fuera, en el dinero, en la fama, en la autoridad. Pero el autodidacta descubre el poder interno, el dominio de la mente, la claridad de pensamiento, la independencia de criterio. Y ese tipo de poder no se compra, se cultiva. El autodidacta no necesita seguidores, necesita control de sí mismo. No necesita títulos, necesita visión. No necesita que lo reconozcan. Necesita entender, y ese entendimiento es lo que el sistema jamás podrá controlar. Por eso cada vez que un autodidacta nace, el sistema se debilita. Cada mente libre es una grieta en su estructura. Cada persona que decide aprender sola, sin permiso, es un golpe silencioso al corazón del control.
El sistema odia a los autodidactas porque no puede poseerlos. Porque mientras los demás esperan que alguien les diga qué pensar, ellos ya están construyendo su propio criterio. Porque mientras el resto busca líderes, ellos se convierten en uno. Ser autodidacta es ser libre en un mundo que vende libertad como producto. Es ser dueño de tu mente, cuando todos la alquilan a cambio de comodidad. Es no esperar aprobación, porque sabes que el reconocimiento que importa es el que te da tu propia conciencia. Y cuando una persona alcanza ese punto, cuando ya no necesita que el sistema le diga quién es, deja de ser una ficha, se convierte en jugador. El autodidacta que sobrevive al aislamiento, al cansancio y a la duda se transforma. Deja de ser un buscador impulsivo y se convierte en un estratega silencioso, porque comprende que no basta con huir del sistema. Hay que entenderlo para manipularlo. Resistir no es suficiente. Hay que infiltrarse. El autodidacta maduro ya no se pelea con las estructuras. Las estudia, las analiza. Aprende sus mecanismos, sus debilidades, sus códigos. Sabe que el sistema no se destruye desde fuera, sino desde dentro. Con inteligencia, con paciencia, con precisión. El sistema es como un juego que todos creen conocer, pero cuyas reglas solo benefician a quienes saben interpretarlas. El autodidacta no busca romperlas, busca usarlas a su favor. Esa es la diferencia entre el rebelde y el estratega. El rebelde actúa por impulso, el estratega actúa con propósito. El autodidacta que evoluciona entiende que su conocimiento no sirve solo para acumular poder personal, sino para navegar el caos con ventaja. Aprende lo que los demás ignoran, pero también aprende cuándo callar, cuándo parecer débil, cuándo parecer ignorante. Esa es la forma más pura del poder, la que no se nota. El sistema está diseñado para recompensar la apariencia, no la sustancia. Por eso los que fingen saber suelen avanzar más rápido que los que realmente saben, pero el autodidacta no compite en esa liga. Él no necesita correr, necesita observar, espera, analiza, se adapta. Sabe que quien entiende las reglas puede manipularlas. El autodidacta estratega no busca destruir las instituciones, sino descifrarlas. Aprende cómo se mueven las jerarquías, cómo se construye la autoridad, cómo opera el discurso. Entiende que cada estructura humana, una empresa, una universidad, un gobierno, es solo un sistema de creencias compartidas, y que quien domina las creencias domina el sistema. Por eso el autodidacta se vuelve peligroso, porque ya no depende del conocimiento oficial, pero puede usarlo en su beneficio. Puede usar el lenguaje académico sin creerse inferior. Puede usar el sistema económico sin ser su esclavo. Puede moverse entre los poderosos sin admirarlos, porque su valor no viene del reconocimiento, sino del entendimiento. Un autodidacta inteligente no necesita romper las normas para ganar, solo necesita comprenderlas mejor que quienes las aplican, y eso lo convierte en una anomalía que el sistema no sabe cómo clasificar. No es parte de la masa, pero tampoco es un enemigo declarado. Es un fantasma que atraviesa las estructuras con sigilo, aprendiendo de ellas mientras las debilita. El autodidacta que domina el arte de la estrategia aprende a usar 3 armas: la observación, la utilidad y el silencio. Observa para comprender las motivaciones ajenas. Se vuelve útil porque sabe que el valor percibido abre puertas que los títulos no pueden. Y guarda silencio porque entiende que hablar demasiado es revelar poder. El sistema, que vive de la sobreexposición, no sabe cómo manejar a alguien que no necesita atención. La sociedad moderna está construida sobre el ruido. El que más grita parece el más fuerte. Pero el autodidacta que ha evolucionado sabe que el poder real se ejerce sin gritar. Se ejerce observando, decidiendo, actuando cuando nadie lo espera. El estratega autodidacta aprende a moverse en las sombras de la estructura, donde nadie mira, donde las verdaderas decisiones se toman. No se deja distraer por la superficie, el reconocimiento, la fama, el aplauso. Todo eso es parte del juego, no del poder. El poder real es la capacidad de influir sin que se note tu influencia. El autodidacta empieza a comprender que cada sistema tiene sus puntos ciegos, y esos puntos ciegos son el terreno donde florece su libertad, donde todos obedecen sin cuestionar. Él pregunta, donde todos siguen normas por miedo,
él experimenta. Donde todos buscan estabilidad, él busca ventaja. Así es como se construyen las mentes que cambian el mundo. Porque el autodidacta que aprende estrategia se convierte en un arquitecto invisible. Ya no estudia solo para saber, estudia para anticipar, sabe leer el comportamiento humano, las tendencias, las emociones, entiende que los sistemas no se sostienen por leyes, sino por la percepción de legitimidad. Y cuando esa percepción se rompe, el poder cae. El sistema se alimenta del consenso. Si todos creen que algo tiene valor, lo tiene. Si todos creen que un papel te hace inteligente, lo eres. Pero el autodidacta sabe que la verdad no necesita consenso, que el valor real no depende de la aprobación colectiva. Esa independencia mental le da una ventaja imposible de replicar. Cuando el autodidacta se convierte en estratega, deja de luchar contra el sistema con fuerza y empieza a hacerlo con inteligencia. Entiende que los sistemas son lentos, burocráticos, dependientes de la inercia. Mientras los demás siguen protocolos, él improvisa. Mientras los demás esperan órdenes, él ya actuó. Y así poco a poco el autodidacta se convierte en una amenaza funcional, no porque ataque al sistema directamente, sino porque demuestra que hay otra forma de jugar. Su simple existencia erosiona la ilusión de control, y lo más inquietante es que el sistema no puede eliminarlo sin legitimarlo. Si lo ignora, crece. Si lo ataca, inspira. El autodidacta estratega también aprende el arte del camuflaje. Sabe que la visibilidad es un riesgo, que ser detectado por el sistema equivale a ser domesticado. Por eso aprende a adaptarse. Puede vestirse de empleado, de académico, de empresario. Pero bajo esa máscara, su mente sigue siendo libre. Su lealtad no es al sistema, sino al conocimiento. Comprende que el poder no está en rechazar la estructura, sino en manipularla. Que el éxito no está en escapar del juego, sino en jugarlo mejor. Que la libertad no consiste en destruir las jaulas, sino en saber cuándo salir de ellas. El autodidacta maduro no busca enfrentamientos innecesarios. No necesita demostrar nada. Sabe que el sistema se autodestruye con el tiempo, porque está basado en la ignorancia voluntaria de la mayoría. Su tarea no es salvar a nadie, sino proteger su claridad. Sabe que no todos quieren despertar, y no gasta energía en convencerlos. Su aprendizaje se vuelve interno. Empieza a estudiar psicología, economía, historia, filosofía, no para presumirlo, sino para usarlo. Empieza a entender que el conocimiento aplicado es poder silencioso, que quien entiende cómo funciona la mente humana puede influir sin imponer, que quien comprende las emociones puede mover masas sin gritar. El autodidacta se convierte entonces en un observador del caos. Mientras el mundo corre, él piensa. Mientras todos reaccionan, él analiza. Su paciencia se convierte en su arma más letal, porque mientras el sistema se desgasta en mantener la ilusión de control, él se fortalece en el dominio de sí mismo. Ser autodidacta deja de ser un acto de rebeldía y se convierte en un acto de estrategia. La educación formal produce profesionales. El autodidacta produce estrategas. Personas que no esperan oportunidades las crean, que no siguen planes los diseñan, que no obedecen jerarquías, las entienden y las usan. El autodidacta no se opone a la autoridad porque la odie, sino porque la comprende. Sabe que toda autoridad depende de la percepción del poder, y que esa percepción puede ser moldeada. Aprende a hablar el lenguaje de los poderosos sin perder su independencia. Aprende a navegar la burocracia sin convertirse en parte de ella. Aprende a influir desde el margen. Ese es el punto más alto del autodidactismo, cuando el aprendizaje deja de ser acumulación de conocimiento y se convierte en comprensión del juego. Cuando el individuo deja de estudiar por necesidad y empieza a estudiar por dominio. Cuando deja de huir del sistema y empieza a usarlo como un tablero, el autodidacta que llega ahí entiende que la educación no es un camino, es un campo de batalla, que cada idea es una herramienta, cada habilidad una espada, cada silencio una defensa. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo atacar y cuándo retirarse, cuándo parecer débil para que el enemigo se confíe. El sistema, incapaz de entender esa clase de inteligencia, lo llama afortunado, prodigio, genio. Pero no es suerte, es estrategia. El autodidacta no improvisa el éxito, lo diseña, y lo hace usando las mismas piezas que el sistema usa para controlarlo.
Porque el autodidacta sabe algo que los demás olvidan. El poder no se tiene, se ejerce. Y el conocimiento no se demuestra, se aplica. Mientras otros se obsesionan con ser vistos, él se obsesiona con entender. Y entender es el poder más absoluto que existe. Al final, el autodidacta estratega no se enfrenta al sistema para destruirlo. Lo estudia para trascenderlo. Porque el verdadero poder no está en la rebelión visible, sino en el dominio invisible. En comprender el juego mejor que el propio creador del juego. Y cuando alguien alcanza ese nivel, el sistema ya no puede hacer nada, solo observar cómo desde dentro de su propia maquinaria nace una mente libre capaz de manipular sus engranajes. Una mente que ya no obedece, que ya no necesita permiso, que ya no se deja medir. El autodidacta deja de ser un error del sistema y se convierte en su maestro. El autodidacta que se convierte en estratega, pronto descubre que el enemigo ya no está fuera, está dentro. Porque una vez que logras dominar el conocimiento, la siguiente batalla es contra ti mismo. El sistema deja de ser tu prisión y pasa a ser tu espejo. Empiezas a ver tus propias debilidades reflejadas en la estructura que antes criticabas. La necesidad de control, el deseo de reconocimiento, el miedo a la insignificancia. El autodidacta que aprende demasiado rápido corre el riesgo de perder lo más valioso que tenía, la humildad del aprendiz. Cuanto más sabe, más fácil es creer que está por encima de los demás, y esa es la trampa final del sistema. Hacerte creer que lo has superado cuando en realidad solo te ha dado una nueva forma de esclavitud, la del ego. El sistema no teme tanto al ignorante como al sabio que olvida que también puede equivocarse, porque el autodidacta que se endiosa se convierte en lo que juró destruir, un guardián de su propia estructura mental, tan rígida como la que antes combatía. Por eso el conocimiento, si no se filtra con autocrítica, se pudre en soberbia. Ser autodidacta es conquistar tu mente, pero ser estratega es gobernarla. Y gobernarse exige algo más que inteligencia. Exige disciplina emocional, paciencia y desapego. Cuando descubres que puedes aprender cualquier cosa, la tentación es querer saberlo todo. Pero ese deseo infinito puede devorarte, porque el conocimiento sin propósito se convierte en ruido. El autodidacta maduro empieza a entender que no todo lo que puede aprender, debe aprenderlo. Que no todo conocimiento libera. Algunos esclavizan. Hay verdades que te dan poder y otras que te quitan paz. El sistema siempre te dijo que el saber era una bendición, pero el autodidacta descubre que también puede ser una carga. Saber demasiado te separa del resto, te aísla, te vuelve incomprendido. Y ahí surge el segundo gran enemigo, la soledad. El autodidacta que avanza más rápido que los demás se queda sin compañía. La mayoría de las personas no soportan conversar con quien cuestiona todo, porque quien cuestiona todo destruye las zonas de confort, y la sociedad vive de ellas. Así, el autodidacta empieza a hablar menos, aprende a medir sus palabras, a callar más de lo que dice, no porque tema al juicio, sino porque entiende que no todos están listos para escuchar. Esa comprensión es dolorosa, porque quien ha saboreado la libertad mental no puede volver a pensar como antes, y no hay camino de regreso. El autodidacta estratega aprende a convivir con esa distancia. Se convierte en observador del mundo, no en participante. Entiende que no puede despertar a los demás a la fuerza, porque el conocimiento impuesto se convierte en dogma, no en verdad. Por eso prefiere influir sin imponer, guía sin guiar, enseña sin enseñar. Pero ese desapego tiene un precio. La soledad se vuelve su sombra, y no todos pueden soportarla. Algunos se rinden, regresan al sistema buscando calor humano, aunque sea falso. Otros se vuelven cínicos, ven al resto como simples piezas y se encierran en su superioridad. Y unos pocos logran algo más grande, transforman la soledad en fuerza. El autodidacta que trasciende la soledad no la evita, la habita, la convierte en su templo, porque entiende que solo en silencio se escucha la mente propia, solo en soledad se afila el pensamiento, solo cuando el ruido se apaga, la verdad interior se hace audible. En ese punto el autodidacta se vuelve casi filosófico. Empieza a estudiar la naturaleza humana no desde la teoría, sino desde la observación. Ve cómo las masas se contradicen,
cómo los individuos buscan pertenecer incluso a costa de su libertad, cómo el sistema usa esa necesidad de pertenencia para mantener el control, y entonces entiende que la mayor debilidad humana no es la ignorancia, sino el miedo a estar solo. El autodidacta no teme la soledad porque ha hecho las paces con ella. Sabe que la multitud piensa en grupo, pero aprende en silencio, que el progreso individual ocurre cuando nadie te aplaude, que los mayores descubrimientos nacen en el aislamiento, y que la independencia mental, aunque duela, es la única forma de autenticidad real. Pero incluso en ese nivel, el autodidacta enfrenta un dilema moral: ¿qué hacer con el conocimiento? Porque llega un punto en que el autodidacta puede manipular a los demás con facilidad. Conoce sus patrones, sus emociones, sus debilidades. Podría usar su inteligencia para dominar, engañar, controlar. Y muchos lo hacen. Se convierten en estrategas oscuros, en líderes manipuladores, en arquitectos de sistemas nuevos tan corruptos como los antiguos. Ahí es donde el autodidacta enfrenta su prueba más peligrosa: la tentación del poder. El poder intelectual es sutil, no necesita gritar, ni amenazar, ni imponerse. Basta una idea para moldear el pensamiento de miles. Una palabra bien colocada puede mover una generación. Por eso el autodidacta debe decidir: ¿usará su conocimiento para liberar o para dominar? El sistema original se construyó sobre el deseo de control. Cada gobierno, cada institución, cada estructura de autoridad nació del miedo al caos. El autodidacta que repite ese patrón solo está perpetuando el mismo ciclo con una máscara distinta. Por eso los más sabios entre los autodidactas no buscan reemplazar el sistema, sino volverse inmunes a él. Entienden que el poder más puro no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Maquiavelo decía que quien domina sus pasiones domina el destino. El autodidacta lo comprende tarde o temprano, porque llega un punto en que sus conocimientos ya no le sirven si no sabe gobernar sus emociones. Puedes leer 100 libros sobre estrategia, pero si no controlas tu ego, te convertirás en un tirano disfrazado de sabio. El autodidacta que no domina su ego termina siendo esclavo de su propio reflejo. Busca aprobación disfrazada de reconocimiento. Se convence de que enseña por altruismo, cuando en realidad solo busca validación. Empieza a despreciar a los ignorantes y a glorificarse a sí mismo. Y sin darse cuenta, construye su propio sistema mental, tan rígido como el que un día juró destruir. Solo cuando destruye también ese ego, alcanza la verdadera libertad, porque el conocimiento sin humildad es tiranía, pero el conocimiento con desapego es iluminación. El autodidacta que acepta que siempre será aprendiz, incluso siendo maestro, se vuelve invencible. El estratega autodidacta que domina su ego no necesita reconocimiento, pero tampoco se esconde. No se cree superior, pero tampoco se subordina. Vive en equilibrio entre el saber y el silencio. Aprende a usar el conocimiento como herramienta, no como identidad. Y ahí nace una nueva fase, la del sabio pragmático. Aquel que entiende que el mundo no se cambia desde los extremos, sino desde la influencia silenciosa. Que no hay revolución más profunda que una mente que piensa por sí misma sin odio ni soberbia. Que el verdadero autodidacta no enseña a otros a pensar como él, sino a pensar por sí mismos. El sistema odia ese tipo de mente porque no puede etiquetarla, no puede comprarla, ni manipularla, ni enfrentarla, porque el autodidacta equilibrado ya no busca destruir ni dominar, solo comprender, y la comprensión total es el fin del control. Cuando un individuo comprende cómo y por qué funciona el sistema, y al mismo tiempo se comprende a sí mismo, ya no pertenece a ningún bando, ya no es masa ni enemigo ni aliado, es libre, y la libertad individual, en una sociedad diseñada para depender, es un acto de disidencia pura. Por eso el sistema teme tanto al autodidacta consciente, porque no lo puede usar como símbolo, no puede convertirlo en mártir, ni en influencer, ni en profeta. No se deja poseer por ninguna ideología, simplemente existe, observa y elige. El autodidacta que ha alcanzado ese punto comprende que el conocimiento no debe ser un arma de guerra, sino una brújula, que el verdadero propósito de aprender no es demostrar poder, sino alcanzar claridad, que el conocimiento que no transforma tu forma de vivir es solo vanidad intelectual. Y ahí ocurre el giro final.
El autodidacta deja de acumular saber y empieza a buscar sabiduría. Saber es tener información, comprender es saber qué hacer con ella, pero la sabiduría es saber cuándo no usarla. Esa es la diferencia entre el sabio y el manipulador. El sabio calla cuando el silencio enseña más que las palabras. El manipulador habla porque teme desaparecer si no lo escuchan. El autodidacta sabio no necesita demostrar nada, no busca vencer al sistema, porque sabe que el sistema ya se vence solo con el paso del tiempo. Toda estructura humana se pudre desde dentro cuando la verdad la supera. Y él es esa verdad, una mente que piensa por sí misma. Así que su lucha ya no es contra el sistema, sino contra el tiempo, contra el desgaste, la rutina, la tentación de caer en la comodidad. El autodidacta que deja de aprender muere, aunque siga respirando. Por eso su aprendizaje nunca acaba. Se reinventa, se vacía, se reconstruye. Ha aprendido que el conocimiento no es una montaña que se escala, sino un océano que se habita, y que en ese océano, la humildad es el único barco que no se hunde. Por eso, el autodidacta más peligroso no es el que sabe mucho, sino el que nunca deja de aprender, el que se contradice, evoluciona, se transforma, el que usa el conocimiento no para dominar, sino para comprender la naturaleza humana en su totalidad. El sistema no puede competir con eso, porque su poder depende de la ignorancia, y el autodidacta sabio convierte la ignorancia en su combustible. La estudia, la entiende, la utiliza. Sabe que no puede eliminarla del mundo, pero puede evitar que lo gobierne. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no odias al sistema, sino que lo entiendes, descubres la paradoja. El sistema te teme, pero tú ya no lo necesitas. El autodidacta que ha superado la tentación del ego y el peso de la soledad, se encuentra frente al último desafío, la trascendencia. Porque al final, el conocimiento sin legado es solo vanidad bien organizada. Llega un momento en el que el autodidacta ya no estudia para sí mismo, sino para lo que deja detrás. No busca acumular, sino transmitir, pero no de la manera que el sistema dicta, con títulos, cátedras o instituciones, sino con el ejemplo. El autodidacta trasciende cuando se convierte en una idea viva, cuando su simple forma de pensar empieza a contagiar sin que lo intente, cuando deja de hablar de libertad y empieza a representarla, cuando sus acciones se convierten en una lección más poderosa que cualquier discurso. El sistema no puede lidiar con eso, porque el sistema puede censurar palabras, puede desacreditar libros, puede ignorar intelectuales, pero no puede destruir un ejemplo. Un autodidacta que vive en coherencia con lo que cree, se convierte en una amenaza silenciosa, porque demuestra que es posible existir fuera del molde, y aún así prosperar. Y esa posibilidad es lo que el sistema más teme, porque la posibilidad es más peligrosa que la rebeldía. La rebeldía puede reprimirse, castigarse o ridiculizarse, pero la posibilidad se propaga. Cuando alguien ve que tú has podido hacerlo, ya no puede desverlo. Ahí el autodidacta deja de ser una anomalía y se convierte en un espejo. Cada persona que lo observa empieza a cuestionarse, ¿y si yo también pudiera? Esa pregunta, tan simple, tan pequeña, es la grieta que rompe el muro. El sistema necesita que la gente crea que todo está fuera de su control, que el conocimiento está reservado a unos pocos, que el éxito es cuestión de suerte, que la independencia es privilegio. Pero el autodidacta prueba lo contrario, demuestra que el conocimiento se conquista, no se concede, que la independencia se construye, no se hereda, y que el éxito real no consiste en destacar, sino en no depender. El autodidacta trascendido ya no busca reconocimiento, de hecho empieza a desaparecer, no físicamente sino simbólicamente. Su ego se disuelve en su obra, en sus ideas, en la gente que inspira. Ya no necesita afirmar sus pensamientos. Sabe que la idea que vale se defiende sola, y es entonces cuando el sistema lo confunde con el mismo aire. No puede atraparlo porque ya no tiene forma. Ese es el punto donde el autodidacta alcanza la verdadera libertad. No es la libertad de hacer lo que quiera, sino la de no necesitar nada del sistema para existir. No necesita pertenecer, no necesita permiso, no necesita validación. Y cuando alguien llega a ese punto, el sistema no puede controlarlo, porque ya no tiene nada que ofrecerle.
El autodidacta trasciende al comprender que el conocimiento no se posee, se comparte, pero no lo comparte con ruido ni con superioridad, sino con presencia, porque el conocimiento no cambia el mundo cuando se enseña, sino cuando se encarna. El sistema puede enseñar técnicas, teorías, fórmulas, pero no puede enseñar hambre, y el autodidacta es el recordatorio viviente de que la curiosidad es el motor más puro del ser humano. Esa curiosidad es la chispa que ningún sistema puede apagar. Puede adormecerla, puede distraerla, puede esconderla, pero no puede eliminarla. Porque mientras haya un ser humano dispuesto a aprender sin permiso, el sistema nunca estará completo, siempre tendrá una grieta. La trascendencia del autodidacta también tiene otra cara, el equilibrio entre el desapego y la influencia. Porque aunque ya no necesita el sistema, el autodidacta entiende que no puede vivir fuera del mundo. Aprende a usarlo sin pertenecerle, a moverse dentro sin dejar que lo absorba. Se vuelve invisible y visible al mismo tiempo. Participa sin ser dominado. Su conocimiento se convierte en una herramienta, no en una identidad. Ya no se define por lo que sabe, sino por lo que transforma. Y eso lo convierte en una figura inasible. Ni maestro, ni alumno, ni líder, ni seguidor. Simplemente alguien que comprendió que el juego nunca termina, pero que el único movimiento que realmente importa es el propio. El autodidacta trascendido se vuelve símbolo, aunque nunca lo haya querido, porque el mundo no premia la sabiduría, la imita, y el sistema, astuto, intentará absorberlo, lo invitará a conferencias, lo convertirá en inspiración, lo pondrá en libros de texto, intentará domesticar su mensaje, pero el autodidacta que realmente entiende, sabe cómo esquivar ese abrazo mortal. No se deja convertir en monumento, porque los monumentos no piensan, solo adornan el olvido. Por eso, el autodidacta que trasciende no deja herederos, deja preguntas. No forma discípulos, forma pensadores. No entrega respuestas, entrega brújulas, porque sabe que cada mente debe conquistar su propio camino, cometer sus propios errores, derrumbar sus propias certezas. El sistema odia eso, porque vive de la uniformidad. Necesita que todos piensen parecido, que todos aspiren a lo mismo, pero el autodidacta rompe esa sincronía. Su existencia misma es una disonancia, una nota fuera de escala que, con el tiempo, se vuelve melodía. La historia siempre ha pertenecido a los autodidactas, aunque el sistema los haya querido borrar. Ningún genio que cambió el mundo esperó un título para hacerlo. Ningún inventor que alteró la realidad pidió permiso para crear. Ningún filósofo que encendió conciencias necesitó validación. Cada avance humano nació del impulso de alguien que no se conformó con lo que le enseñaron. Y esa es la ironía. El sistema vive gracias a los mismos autodidactas que desprecia, porque ellos son los que construyen lo que luego el sistema reclama como suyo. El autodidacta inventa, el sistema lo institucionaliza. El autodidacta descubre, el sistema lo certifica. El autodidacta libera, el sistema regula. Pero el sistema siempre llega tarde, porque el conocimiento verdadero no se puede atrapar, solo seguir. Y mientras existan mentes dispuestas a aprender fuera del molde, el sistema estará condenado a correr detrás de ellas. El autodidacta que entiende eso deja de luchar contra el sistema con odio. Ya no necesita destruirlo, porque sabe que el sistema se alimenta de la atención y que la indiferencia es la verdadera rebelión. Ignorarlo es vencerlo. Seguir aprendiendo es humillarlo. Ser libre es eliminarlo. El autodidacta trascendido camina entre dos mundos, el visible y el invisible. En el visible sigue cumpliendo roles, trabajando, viviendo, riendo. En el invisible opera en otro nivel, el de la mente que observa, que no reacciona, que elige. Esa dualidad lo convierte en un jugador silencioso en el tablero del mundo, y el sistema, incapaz de entenderlo, lo respeta en silencio, porque no puede destruir lo que no puede predecir. El autodidacta ha logrado lo imposible, vivir en el sistema sin pertenecerle. No lo desafía, lo trasciende, no lo combate, lo supera, y en ese punto ya no hay odio, ni miedo, ni lucha, solo comprensión, porque el autodidacta entiende que el sistema no es un enemigo, sino un reflejo colectivo de lo que el ser humano aún no ha aprendido de sí mismo, y que cada mente que se libera contribuye, sin saberlo, a debilitar la estructura entera.
La revolución no ocurre con gritos, ocurre con comprensión. Y comprender es el acto más peligroso que existe. Por eso el sistema odia a los autodidactas, porque no puede gobernar lo que entiende demasiado bien. Porque no puede comprar a quien ya se posee, porque no puede encerrar a quien vive dentro y fuera al mismo tiempo. El autodidacta es el recordatorio viviente de que el poder real no se conquista con fuerza, sino con lucidez, y que mientras haya una sola mente capaz de pensar sin permiso, el sistema jamás será absoluto. El autodidacta no busca destruir el mundo, sino despertarlo, porque la verdadera revolución no es política ni económica, es mental, y empieza en el instante en que alguien en silencio decide aprender por sí mismo.